¿Sabes qué tienen en común un tulipán y tu billetera de criptomonedas? En 1637, una sola flor costaba lo mismo que una casa en el centro de Ámsterdam. La gente vendía todas sus posesiones para comprar un bulbo de tulipán. Y una semana después, ese bulbo no valía absolutamente nada. Pero lo más sorprendente es que los futuros no fueron inventados por banqueros europeos. Un siglo antes, al otro lado del mundo, los agricultores japoneses ya comerciaban con arroz, que aún no existía en la naturaleza. Vendían la cosecha futura a precio fijo, creando la primera bolsa de productos básicos del mundo. Todo lo que ahora vemos en los gráficos nació en los arrozales de Japón. Desde entonces han cambiado los siglos, las tecnologías y las monedas. Pero el mercado sigue siendo impulsado no por números, sino por emociones humanas. La codicia, el miedo y la fe en el crecimiento infinito. De los tulipanes al Bitcoin, de los contratos manuscritos a los algoritmos, de los gritos de los corredores al silencio de los servidores. Trading, desde la primera bolsa hasta la inteligencia artificial. La historia de cómo la humanidad aprendió a comerciar con el futuro. Capítulo 1. Los primeros pasos. La historia del trading comienza en una época en la que el comercio significaba un saco de grano, un barco lleno de especias o un cofre de plata. Sin embargo, incluso entonces, las personas ya entendían que el valor podía crearse no solo a través de bienes, sino también mediante la confianza y el acuerdo. En la antigua Roma, los comerciantes aprendieron a hacer contratos para el futuro, acordar el precio y la entrega de bienes sin poseerlos físicamente. Por primera vez, las personas estaban comerciando no los bienes en sí, sino promesas, y esa idea se convirtió en la primera chispa del futuro mundo financiero. Pasaron los siglos y para el siglo XIII, Europa sintió la necesidad de algo nuevo, un lugar donde tales acuerdos pudieran hacerse oficialmente, donde los comerciantes pudieran reunirse, discutir precios, riesgos y volúmenes de entrega. Así nacieron los primeros lugares de comercio organizados, que gradualmente evolucionaron en bolsas. De Brujas a Amberes. Uno de los primeros lugares fue Brujas, Bélgica. A principios del siglo XV, una familia adinerada llamada Van der Beurs recibía comerciantes de toda Europa, cerca de sus posadas, Ter Beurs y de Oude Beurs. Allí los comerciantes negociaban acuerdos, intercambiaban pagarés y establecían los fundamentos del comercio financiero continuo, aunque aún no existían reglas formales. Fue aquí donde apareció por primera vez la idea de un mercado financiero permanente. Curiosamente, la palabra Bourse, que significa bolsa, se origina del apellido Van der Beurs. Su escudo de armas representaba 3 bolsas, ya que bursa en latín significa bolsa. Un dato curioso: la bolsa Beurs abría y cerraba cada día con una campana, una tradición que continúa hoy en la bolsa de Nueva York. Con el tiempo, el centro del comercio europeo se trasladó a Amberes, donde en 1531 se abrió la primera bolsa oficial del mundo. Por primera vez, surgió un sistema que permitía a las personas comerciar no solo bienes, sino también bonos gubernamentales. Las personas acordaban el precio del futuro sin poseer los bienes, solo un documento confirmando su acuerdo. Fue una verdadera revolución en la cultura financiera de Europa. La prosperidad de la bolsa de Amberes terminó en la década de 1580 debido a la revuelta holandesa, cuando la ciudad fue destruida, pero su legado pervivió. Ámsterdam se levantó para tomar su lugar como la nueva capital de las finanzas globales. Ámsterdam, la cuna del mercado moderno. En 1602 se fundó la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, VOC, la primera empresa por acciones del mundo, creada para financiar expediciones marítimas. Para recaudar fondos, la compañía emitió acciones que cualquiera podía comprar y se comerciaban en la recién establecida Bolsa de Ámsterdam, la primera verdadera bolsa de valores del mundo. Esto lo cambió todo. Por primera vez, las personas comunes podían invertir, poniendo dinero no en bienes, sino en una empresa. Todo lo que ahora llamamos el mercado de valores comenzó justo aquí. Aparecieron acciones, dividendos y corredores, y con ellos llegó la especulación y las primeras burbujas financieras. La más famosa de ellas, la tulipomanía de 1637, vio un solo bulbo de tulipán venderse por el precio de una casa en el centro de Ámsterdam. Tulipomanía. A principios del siglo XVII, cuando la navegación y el comercio florecían en los Países Bajos, surgió una nueva obsesión: los tulipanes. Importadas del Imperio Otomano, estas flores exóticas rápidamente se convirtieron en un símbolo de lujo y prestigio.
Las variedades raras con colores inusuales se consideraban tesoros, y sus precios comenzaron a subir a un ritmo asombroso. Las personas vendían sus propiedades solo para comprar algunos bulbos y revenderlos con ganancias. El comercio pronto fue más allá del simple intercambio. Se hacían contratos para compras futuras de tulipanes que ni siquiera habían florecido aún. Estos eran, en esencia, los primeros contratos de futuros. En el pico de la locura, el precio de un solo bulbo de tulipán podía igualar el costo de una casa en Ámsterdam. Todos creían que la demanda seguiría creciendo indefinidamente. Pero como siempre, los mercados castigan el optimismo excesivo. A principios de 1637, algo se rompió. Los compradores simplemente dejaron de asistir a las subastas. Ya nadie quería pagar precios absurdos. En cuestión de semanas, los precios colapsaron. Las personas que solo días antes se consideraban inversores adinerados se quedaron sin nada, sin dinero, sin bienes, solo promesas sin valor. Y a pesar de las leyendas que culpaban a una mala cosecha de tulipanes, la verdadera causa estaba en otro lugar. No en la naturaleza, sino en la psicología humana. La codicia, el miedo a perderse algo y la creencia masiva en el crecimiento infinito crearon el primer crash del mercado en la historia. Desde entonces, la palabra tulipomanía se ha convertido en un símbolo de ilusión financiera, el momento en el que el mercado deja de reflejar el valor real y comienza a comerciar con sueños. La bolsa de Ámsterdam todavía opera hoy como Euronext Amsterdam, un símbolo viviente del momento en el que el dinero comenzó a trabajar por sí solo por primera vez. Joseph de la Vega, el hombre que predijo Wall Street en el siglo XVII. Cuando pensamos en el comercio de acciones, la mayoría imagina Wall Street, corredores en trajes, gráficos en pantallas y operaciones de ritmo rápido. Pero pocos saben que el primer verdadero analista de mercado vivió siglos antes de todo eso. Su nombre era Joseph de la Vega. En 1688, de la Vega escribió un libro con el poético título Confusión de confusiones. Fue el primer libro jamás escrito sobre el mercado de valores, no solo describiendo cómo funcionaba el trading, sino también explorando su psicología. Explicó que los mercados no estaban impulsados por la lógica, sino por emociones humanas, miedo, codicia y esperanza. De la Vega retrató la bolsa como un teatro, donde los inversores interpretaban sus papeles, algunos soñando con riquezas, otros en pánico, y algunos beneficiándose de los errores de otros. Fue el primero en expresar ideas que aún resuenan hoy. El mercado tiene más inteligencia que sus participantes. Aunque nunca se convirtió en el hombre más rico de su época, sus ideas sobrevivieron a cada burbuja financiera, desde Ámsterdam hasta Nueva York. Hoy se le recuerda como un pionero del pensamiento de mercado, el primero en entender que los mercados son movidos no por el oro o los bienes, sino por la psicología humana. Japón, el lugar de nacimiento del trading de futuros. Alrededor del mismo tiempo que Europa estaba inventando acciones, otra revolución estaba sucediendo en el lado opuesto del mundo, en Japón. En el siglo XVII, en la ciudad de Osaka, los agricultores de arroz y comerciantes negociaban el activo más valioso de la nación, el arroz, que servía tanto como alimento como moneda. Para protegerse de malas cosechas y fluctuaciones de precios, comenzaron a hacer acuerdos para entregas futuras de arroz, a precios fijos. Este sistema evolucionó en la bolsa de arroz Dojima, la primera verdadera bolsa de materias primas del mundo. Allí nacieron las primeras versiones de contratos de futuros, acuerdos que permitían a las personas comprar el futuro antes de que llegara. Los japoneses no lo llamaban trading, pero en esencia habían inventado derivados, el fundamento mismo de los instrumentos financieros modernos. Capítulo 2. El nacimiento del mercado de capitales. Después de la crisis financiera en los Países Bajos, el centro financiero mundial comenzó gradualmente a desplazarse hacia el oeste. En los siglos XVII y XVIII, Londres se convirtió en la nueva capital del comercio mundial, y con ella surgió el sistema financiero moderno tal como lo conocemos hoy. El Imperio Británico se estaba expandiendo rápidamente. Los barcos de todos los rincones del mundo traían especias, algodón, té y plata, y todo eso requería dinero, crédito y seguros. Alrededor de las bulliciosas cafeterías de Londres, una nueva cultura financiera estaba tomando forma, una que pronto definiría las reglas de la economía global. La revolución industrial, que comenzó a finales del siglo XVIII, también tuvo un gran impacto en el trading y la estructura de la economía mundial. Primero, aceleró la producción. En lugar del trabajo manual lento y laborioso,
las nuevas máquinas y tecnologías hicieron posible fabricar bienes más rápido y más barato. Esto impulsó el crecimiento del comercio, ya que ahora se podían producir e intercambiar más bienes. Segundo, dio lugar a nuevas industrias y empresas cuyas acciones podían comercializarse en las bolsas, lo que llevó al auge del trading de acciones. Londres, la era de las cafeterías y los primeros corredores. En el siglo XVIII, las cafeterías se convirtieron en el lugar de nacimiento no solo de ideas, sino también de mercados. En una de ellas, Lloyd's Coffee House, los comerciantes, armadores y aseguradores se reunían para discutir seguros marítimos. Con el tiempo, evolucionó en el mundialmente conocido Lloyd's of London, que todavía existe hoy. En otra, Jonathan's Coffee House, los corredores se reunían para comerciar acciones de empresas. Fue aquí, en 1698, que apareció la primera lista de acciones, un papel escrito a mano que mostraba acciones y sus precios. Este modesto documento se convirtió en el ancestro de los índices financieros modernos. En 1801, el trading se trasladó oficialmente a un edificio dedicado en Threadneedle Street, marcando el nacimiento de la Bolsa de Londres, LSE, una de las bolsas más antiguas e influyentes del mundo. Con el auge del telégrafo y los ferrocarriles, el trading se volvió casi instantáneo. Los inversores en Manchester podían comprar acciones en Londres sin salir de su oficina. El mundo se estaba encogiendo y las posibilidades financieras se estaban expandiendo. Una innovación clave llegó en 1867, cuando el inventor estadounidense Edward Callahan creó el primer ticker de acciones, el Universal Stock Telegraph. Usaba líneas de telégrafo para enviar precios de acciones y volúmenes de trading directamente a corredores e inversores, reemplazando las pizarras manuales usadas anteriormente. Pero con el crecimiento vinieron las primeras grandes crisis. La burbuja de los mares del sur, el primer gran escándalo financiero de Gran Bretaña. En 1720 estalló la burbuja de los mares del sur, la primera gran especulación de acciones en la historia británica. Las personas vertían dinero en la South Sea Company, que prometía enormes ganancias del comercio con América del Sur. Pero esas ganancias nunca llegaron. Las ganancias de la compañía eran insignificantes. Cuando la burbuja estalló, miles de inversores lo perdieron todo y el Parlamento se vio obligado a introducir las primeras leyes antifraude. Un detalle fascinante: incluso Isaac Newton invirtió fuertemente en la South Sea Company y lo perdió todo. Más tarde dijo las ahora legendarias palabras: «Puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de los hombres». Fue una lección dolorosa, pero definitoria. Una que sentó las bases para la ética financiera moderna, donde la transparencia y la confianza se convirtieron en principios esenciales de la regulación del mercado. Nueva York, un nuevo mundo de oportunidades. Mientras Europa experimentaba sus altibajos, un nuevo centro financiero estaba surgiendo al otro lado del Atlántico: Nueva York. En 1792, 24 corredores se reunieron bajo un árbol sicómoro en Wall Street y firmaron el Bretton Woods Agreement, el documento que se convertiría en la base de la Bolsa de Nueva York, NYSE. La idea era simple: los corredores acordaron comerciar acciones solo entre ellos y cobrar una comisión fija para mantener el orden en el mercado. Pero este modesto pacto pronto evolucionó en la institución financiera más poderosa del mundo. Durante el siglo XIX, la economía estadounidense explotó. Se estaban construyendo ferrocarriles, los bancos se expandían y nacían gigantes industriales como Standard Oil y General Electric. Sus acciones se comerciaban en la NYSE, y fue allí donde nació la imagen icónica del trader de Wall Street en traje gritando órdenes, en medio del caos. El nacimiento de Dow Jones, el pulso de la economía. A finales del siglo XIX, Nueva York estaba en auge. Fábricas, ferrocarriles y telégrafos conectaban el país. Pero nadie sabía realmente cómo medir la salud general de la economía. Fue entonces cuando Charles Dow y su amigo Edward Jones, ambos periodistas financieros, tuvieron una idea simple. Si tomas los precios de varias empresas líderes y calculas su promedio, obtienes un termómetro del mercado. En 1896, introdujeron el Dow Jones Industrial Average, el primer índice bursátil del mundo. Inicialmente incluía solo 12 empresas, principalmente ferrocarriles, acero y petróleo, los verdaderos gigantes de la era industrial. Con el tiempo, el índice se convirtió en el principal barómetro de la economía estadounidense. Cuando el Dow sube, la economía crece. Cuando cae, una crisis puede estar cerca. Hoy, después de más de 125 años, el Dow Jones sigue siendo uno de los indicadores más importantes de la estabilidad económica estadounidense y global. Capítulo 3.
el caos del papel y el nacimiento del trading electrónico. El siglo XX temprano fue una era de ambición y velocidad. Los mercados financieros se expandieron junto con la industria y el trading ya no era solo para comerciantes y banqueros, se convirtió en el motor de la economía global. La Gran Depresión, cuando Estados Unidos despertó de un sueño financiero. En la década de 1920, los precios de las acciones de Estados Unidos se dispararon y todos querían participar. Las acciones de fabricantes de automóviles, productores de acero, petróleo y ferrocarriles subían diariamente. El trading en la NYSE se convirtió casi en un pasatiempo nacional. Las personas vendían casas, pedían dinero prestado y compraban acciones porque siempre suben. Pero el 29 de octubre de 1929, todo se detuvo. Ese día, recordado como el Martes Negro, el mercado colapsó. En cuestión de días, los precios cayeron decenas de puntos porcentuales. El pánico se apoderó de los inversores. Los corredores no podían mantenerse al día con la avalancha de órdenes de venta. Los periódicos imprimieron fotos de multitudes fuera de Wall Street, desconcertadas y rotas, preguntándose dónde había ido su dinero. La Gran Depresión había comenzado. La peor crisis económica del siglo XX. Miles de bancos quebraron. Millones perdieron sus empleos. Un dicho famoso nació en Estados Unidos. Cuando Wall Street estornuda, el mundo se resfría. El crash del 29 reformó permanentemente el sistema financiero. El gobierno intervino con regulaciones más estrictas. En 1934 creó la Comisión de Valores y Bolsa, SEC, para prevenir manipulación y fraude. Por primera vez, los mercados tenían supervisión, auditorías e informes corporativos. Fue una lección dolorosa pero vital. El trading requiere no solo libertad, sino también responsabilidad. Jesse Livermore, el hombre que jugó contra el mercado. En medio del caos de Wall Street de principios del siglo XX, lleno de corredores gritando y tickers de papel, se encontraba un joven llamado Jesse Livermore. Comenzó a los 14 años, copiando precios de acciones en una pizarra en la correduría Paine-Webber. A los 20, había comprendido algo profundo. El mercado podía predecirse no por números, sino por el comportamiento humano. Livermore se convirtió en una leyenda, conocido como el Gran Oso de Wall Street. Enfatizó la importancia de controlar las emociones, expectativas y riesgo. Una de sus reglas de oro era: nunca actúes por consejos. Ganó millones durante el pánico de 1907 y luego predijo el crash de 1929 ganando más de $100 millones. Una fortuna asombrosa para esa época. Su estrategia era simple: compra cuando todos tienen miedo, vende cuando todos se sienten invencibles. Pero detrás de su genio yacía la tragedia. Livermore perdió su fortuna varias veces. Su historia es un recordatorio de que el mercado recompensa la paciencia, pero castiga el exceso de confianza. Su biografía, Reminiscencias de un operador de bolsa, sigue siendo la Biblia de los traders hasta el día de hoy. Lo más difícil del trading no es pensar, lo más difícil es esperar. Era de posguerra, derivados, electrónica y apostar por el futuro. Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía global explotó con crecimiento. Millones de estadounidenses invirtieron en acciones, fondos de pensiones y bonos, y el mundo financiero comenzó a buscar nuevas formas de cubrir riesgos. Esto llevó al nacimiento de los derivados, instrumentos financieros cuyo valor dependía del precio de otros activos. En 1973 se fundó la Bolsa de Opciones de Chicago, CBOE, y ese mismo año, los economistas Fisher Black y Myron Scholes publicaron una fórmula revolucionaria para la fijación de precios de opciones. Más tarde, Scholes desarrollará esta idea y recibirá el premio Nobel en 1997. Por primera vez, el trading se convirtió no solo en intuición, sino en matemáticas y lógica. Ese mismo año apareció el Nasdaq, la primera bolsa totalmente electrónica, donde las operaciones ocurrían a través de ordenadores sin corredores gritando en el piso. Desde entonces, los mercados podían funcionar sin salas de trading físicas, marcando el inicio de la revolución digital en las finanzas. Warren Buffett, el oráculo de Omaha. Si Jesse Livermore representaba la emoción del trading, Warren Buffett se convirtió en su opuesto. Nacido en 1930, creció durante la Gran Depresión y aprendió una lección temprano. La verdadera riqueza no viene del riesgo, sino de la comprensión. La filosofía de Buffett: no compres acciones, compra negocios. Invierte solo en lo que entiende y lo que cualquiera puede entender. Coca-Cola, Apple, American Express. No persigue ganancias rápidas. Su regla de oro: el mejor momento para mantener una acción es para siempre. Su empresa, Berkshire Hathaway, se convirtió en un imperio financiero. Y
y Buffett mismo, una de las personas más ricas del mundo. Sin embargo, todavía vive en la misma casa que compró en la década de 1950 y desayuna en McDonald's todas las mañanas. También es uno de los mayores filántropos del mundo, donando el 80-90% de su riqueza. Buffett demostró que invertir no es un juego de azar, es el arte del sentido común. Los años 90, el nacimiento del trading en línea. A finales del siglo XX, apareció un nuevo héroe en el mercado: Internet. Por primera vez, cualquiera podía abrir una cuenta de corretaje, visitar un sitio web y comprar acciones desde casa. Surgieron plataformas como eTrade, Ameritrade e Interactive Brokers y nació una nueva generación de traders. Y no comerciaban en Wall Street, sino desde sus salas de estar. No con señales de mano, sino con un clic del mouse. Los gráficos, las velas japonesas y el análisis técnico se convirtieron en parte de la vida cotidiana. La bolsa ya no era un espacio físico, se había convertido en un mundo virtual de números y señales. Capítulo 4. Trading algorítmico y criptomonedas. El siglo XXI transformó el trading en una carrera tecnológica por milisegundos. Donde una vez reinaban las emociones, ahora reinaban los algoritmos. La historia se repitió, solo los personajes habían cambiado. No más corredores gritando, solo servidores zumbando. Trading algorítmico, la carrera por la velocidad. A principios de la década de 2000, las bolsas se volvieron completamente digitales. Los algoritmos comenzaron a ejecutar operaciones miles de veces más rápido de lo que los humanos jamás podrían. Así surgió el trading de alta frecuencia, HFT, donde un microsegundo podía decidir ganancia o pérdida. Las empresas gastaron millones colocando cables de fibra óptica entre Nueva York y Chicago solo para ser unos pocos milisegundos más rápidos que los competidores. Los robots no sentían miedo, no necesitaban dormir y no tomaban café. Simplemente calculaban millones de veces por segundo. Para la mayoría de las personas, el trading parecía distante y abstracto, pero en esos años se convirtió en ingeniería financiera. Matemáticos, físicos y programadores, no banqueros, ahora estaban dando forma a los mercados. El crash de 2008, otro recordatorio. Incluso en un mundo de fórmulas y modelos, el factor humano sigue siendo el mayor riesgo. En 2008, el mundo fue testigo de otro monumento a la codicia y la fe ciega en el crecimiento infinito. Los bancos crearon productos financieros complejos basados en préstamos hipotecarios, que resultaron ser una pirámide de deuda. Cuando millones de estadounidenses dejaron de pagar sus hipotecas, toda la estructura colapsó, arrastrando la economía global con ella. Lehman Brothers quebró, los índices bursátiles se desplomaron y billones de dólares se desvanecieron. La crisis de 2008 se convirtió en un recordatorio contundente. El mercado no es solo números y ganancias, es confianza. Y cuando esa confianza desaparece, todo colapsa. Sin embargo, de ese colapso surgió una nueva idea. El sueño de una economía descentralizada, abierta para todos, no solo para grandes corporaciones. Y en su núcleo habría un nuevo tipo de moneda. Criptomonedas, una nueva revolución financiera. En 2009, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, apareció una nueva moneda digital, Bitcoin. Desde ese momento comenzó una nueva era, un mundo sin bancos, intermediarios o fines de semana. Bitcoin se comerciaba 24/7 en todo el mundo y se convirtió en la primera moneda verdaderamente global, creada no por gobiernos, sino por código. Para 2015, el mercado cripto explotó. Aparecieron cientos de nuevas criptomonedas y exchanges, MTGOX, Binance, Coinbase. El trading nunca había sido más accesible. Todo lo que necesitabas era un teléfono inteligente y una conexión a Internet. Pronto, la cripto desarrolla su propia cultura. En lugar de corredores, desarrolladores traders. En lugar de pisos de trading, Discord y Telegram. En lugar de acciones, tokens, NFTs y contratos inteligentes. Inteligencia artificial y el trading del futuro. Hoy los mercados son impulsados no solo por humanos y bots, sino por modelos de IA capaces de predecir movimientos de precios, analizar noticias y leer emociones en redes sociales. Algunos fondos de inversión ya son administrados completamente por IA, que decide cuándo comprar, vender o esperar. El análisis financiero se ha convertido en una fusión de aprendizaje automático, Big Data e intuición humana. Y aunque pueda parecer que las máquinas han tomado el control, la verdadera ventaja todavía pertenece a las personas, aquellas que entienden la historia y la lógica del mercado. Conclusión. De los gritos del mercado a los algoritmos en la nube. La historia del trading no es solo sobre dinero, es sobre la naturaleza humana. Desde los antiguos mercados hasta los modernos centros de datos, el objetivo siempre ha sido el mismo:
encontrar el valor justo. Una vez, el trading significaba estar en medio del ruido, leer rostros, sentir el ritmo de la multitud. Hoy, ese ruido se ha convertido en el zumbido silencioso de las salas de servidores. Sin embargo, la esencia permanece. Los mercados reflejan la emoción humana, codicia, miedo y esperanza, ahora medidos no en gritos, sino en gráficos. Un día los mercados pueden ser gobernados por inteligencias artificiales, precios establecidos por modelos predictivos, no personas. Sin embargo, la misma fuerza permanecerá. Fe en el intercambio, en el valor y en la creencia de que el futuro puede ser previsto. Esa es la verdadera evolución del trading. Desde la bolsa de Van der Beurs hasta blockchain, desde el papel hasta los algoritmos, desde voces humanas hasta IA escuchando el mercado por nosotros. Si disfrutaste esta historia, deja un like y suscríbete. Y dinos, ¿en qué era del trading te gustaría vivir? ¿Entre comerciantes en brujas, corredores en Wall Street o en la era de la IA?